traspaso de la justicia ordinaria a la capital o a la ciudad autónoma de Buenos Aires despertó muchas polémicas dentro del mismo oficialismo y entre los sectores interesados. Este proyecto impulsado por el ministro Hassan y avalado por el ministro Corach. Para discutir este tema, que ahora se ha encarrilado hacia una comisión que tendrá que expedirse en 20 días, hemos invitado al presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, Bindo Gabrielione Fraga, a Julio Piumato, secretario de la Asociación de Empleados Judiciales de la Nación, y al doctor Enrique Martov, diputado de la Unión Cívica Radical. Doctor Gabrielione Fraga, ustedes fueron muy duros en la crítica desde que se insinuó este proyecto. Ahora es un hecho la comisión. ¿Cambia en algo su posición inicial? Y en todo caso, ¿cuáles son los fundamentos principales de su cuestionamiento? No cambia en absoluto, porque este proyecto o comisión lo único que hace es tratar de instrumentar un procedimiento de cambio de la justicia que nosotros consideramos constitucionalmente inviable. Pero al margen de esta cuestión jurídica, creo que hay otras cuestiones que nos parecen realmente desconcertantes, por decirlo menos. Este ha sido un tema, por lo pronto es un tema institucional sumamente grave, sumamente serio. Trasvasar la mayor parte de la justicia, del Poder Judicial de la Nación, es un cambio institucional muy serio. Hace 12 meses, un año, el Congreso de la Nación, después de un amplísimo debate, que no solamente se dio en el Congreso, sino en la sociedad, en distintas expresiones, estableció una ley de garantías que disponía que la justicia ordinaria de la capital federal iba a seguir siendo ejercida por el Poder Judicial de la Nación. No ha pasado un año donde los propios protagonistas que impulsaron aquel proyecto han cambiado 180 grados de posición. Y cuando uno lee los fundamentos del decreto por el cual se crea esta comisión, son de una pobreza alarmante. No hay una sola palabra, no hay un solo fundamento, nada más que versiones así o afirmaciones apodícticas, digamos, diciendo de que, bueno, dado que el Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires dispuso tal cosa y la Constitución dice tal otra, bueno, se crea una comisión para estudiar el traspaso de la justicia ordinaria. Ahora, doctor, ¿usted no se le escapa que ante los cuestionamientos que se realizaron, sobre todo de su asociación, pero también de las organizaciones gremiales y otras organizaciones de abogados, en el cuestionamiento está el tema exclusivo de la desjerarquización, ubicándolo como que están defendiendo ciertos privilegios o privilegios sectoriales? Incluso el ministro Hassan tuvo la habitual delicadeza de contestarles en su discurso que no era una cuestión de estatus y que los títulos no daban jerarquía, sino la capacidad de los que lo ejercían. Sí. ¿Es solamente un tema de jerarquización? No es así. Es decir, esto es lo que digamos así, lo que se ha dicho en algunas versiones, y lo que por ahí algún miembro de la justicia se siente como una especie de manoseo, digamos, en esta cuestión. Pero lo fundamental no es eso, sino los argumentos de tipo jurídico por un lado y los de tipo práctico, que son los más importantes para señalar. Es decir, cómo se asegura una mejor función judicial en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, doctor Martov, si uno juzga por los dichos, por ejemplo, del senador Yoma, que dijo que parecía un proyecto de la oposición y después que era un disparate, parecería que la alegría que manifestó el oficialismo de la ciudad autónoma está justificada, porque se ratificaría la autonomía en el sentido del traspaso de la justicia o de parte de la justicia. Sin embargo, los otros elementos que el doctor de la Rúa descree, es decir, que haya tierra bajo la alfombra, como dijo él, o segundas intenciones,
tanto en las críticas de las organizaciones de abogados y de magistrados, como en algunas de estas cuestiones que se han comentado en los medios de prensa. Por ejemplo, si el presupuesto va a ser suficiente, si los edificios van a alcanzar, qué se va a hacer con los empleados. Parece mucho ser una bomba de tiempo, aparte de los problemas jurídicos que señalaba el doctor Caviliani Fraga. En primer lugar, resulta mucho más fácil para mí que para el doctor el planteo, porque el año pasado en las leyes en los debates que él estaba recordando a los televidentes, yo participaba del otro lado del debate, en el sentido que planteábamos que la reforma de la Constitución había transferido también los servicios de seguridad, es decir, la policía y la justicia, a la ciudad de Buenos Aires. Perdimos aquel debate y entonces ahora parece como contraste que nos estarían dando la razón de los argumentos que vertimos, especialmente cuando se discutió en esta fecha el presupuesto del año 96. En primer lugar, creo que es difícil, es un tema muy complejo, no creo en ningún modo que sea una bomba de tiempo, creo que el doctor de la Rúa tiene la capacidad necesaria como para encarar este tema tan difícil. Tengo la esperanza de que los integrantes de esta comisión que se ha formado, todavía no han sido designados, tengan la altura, el prestigio, la capacidad y el espíritu necesario como para abordar un tema tan complejo. Yo digo, esto está visto por las opiniones que acaba de dar el presidente de la Asociación de Magistrados y seguramente la que va a dar el presidente del sindicato, el secretario general del sindicato de los empleados del Poder Judicial, tiene una visión desde quienes trabajan en el Poder Judicial. Están los temas muy interesantes que plantea el doctor Gabriel Fraga sobre las cuestiones jurídicas del traspaso. Pero yo me planteo para la gente, hay que tratar de deslindar que el Poder Judicial de la Nación es uno y los poderes judiciales en cada una de las provincias son otros. Y en una provincia, en Córdoba, no hay una mayor jerarquía entre el juez federal y el juez provincial designado de la provincia. Entonces yo me pongo del otro lado de la cuestión y hablo a los 3 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca se entendió por qué los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que se declaró capital federal como una manera de saldar la lucha civil hace más de 110 años, ¿por qué tenían que seguir soportando sobre sí una especie de disminución ciudadana de que no podían designar, como lo hacen las otras 23 provincias, designar sus propios jueces? Es decir, el mecanismo hasta ahora, hasta el 94, era que la designación era propuesta del Poder Ejecutivo, aprobado por el Senado, es decir, por todo el país. ¿Por qué en la Ciudad de Buenos Aires? Acá hay un traspaso masivo, no lo está eligiendo el Consejo de la Magistratura de la justicia local. De la ciudad. Pero no van a transmitir en la justicia federal, es decir, va a haber una competencia para los temas federales, va a seguir dando la justicia federal, y el Consejo de la Magistratura, que era creado en el año 94 en la Constitución Nacional, va a seguir funcionando en la administración, organización, etcétera, etcétera, de todo lo que es la justicia federal. El Consejo de la Magistratura creado en la Ciudad de Buenos Aires va a intervenir en los temas de la justicia local, es decir, la transferencia de lo que son los juzgados civiles, los juzgados penales. Pero yo no querría entrar tanto en el tema de organización, que es muy complejo, como aquí se planteó, y nos llevaría más. Yo voy al otro tema, es decir, por primera vez, 3 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires van a poder designar a la persona que va a dirimir sus conflictos. Hoy no era designado por ellos mismos. Yo, obviamente... No lo va a designar, digamos, vendrán los jueces que ahora son nacionales a sí, pero cuando sean reemplazados será el Consejo de la Magistratura y se irá renovando parcialmente. Hay que aclarar el primer tema. Nosotros consideramos que en el traspaso no se tiene que afectar los derechos adquiridos. El tema de las remuneraciones de los jueces no puede ser tocada, tiene que ser mantenida. Las estructuras como están aprobadas, lo dicen las leyes de transferencia general, porque tenemos una experiencia que fue la transferencia de los establecimientos educativos en el año 78 y en el año 91, y las leyes esas pueden ser antecedentes de que no se modifique el statu quo de quienes son transferidos, de modo tal de que aquí no se va a afectar el derecho de nadie. Ahora, doctor, sí, para darle un poquito la palabra, Piumato, usted había señalado algunos hechos que tienen que ver con lo último que decía Matov. Es decir, por ejemplo, el presupuesto, que tiene que ver con la estabilidad. Si quiere incursionar en lo jurídico también, pero a mí me interesa comenzar con una aclaración en este campo. Actualmente usted señaló que muchos de los gastos de infraestructura corren por cuenta de la Corte y que va a haber un desfasaje entre el presupuesto que se traspasa junto con los jueces y camaristas y el real. ¿Es así? Sí, es así. Pero yo primero querría poner, porque acá siempre parece... algunos sectores políticos, algunos dirigentes políticos, ellos lo demás lo ven como sectorial y ellos se ponen del lado de la gente. Yo creo que esto acá es al revés. Nosotros estamos del lado de la gente y los dirigentes políticos, tanto del oficialismo como del gobierno, están embretados
en maniobras políticas preelectorales que realmente nosotros podemos garantizar, y en esto no queremos ser pájaros de mal agüero, sino por las complicaciones que tiene esto, no nos cabe la menor duda que este traspaso no va a beneficiar a la gente. Y esto lo digo, esto va a ser la misma consecuencia que tuvo el traspaso o la descentralización, porque este invento del trato, creo que la Argentina hoy tiene temas muy globales, muy importantes, y donde ponerse a discutir cuestiones, parece que volvemos otra vez a la situación de porteños y unitarios. Yo soy porteño de toda la vida, ¿no? Yo creo que el país está afrontando temas... Pero no unitario, por lo que yo recuerdo. No. Pero así como el país, hoy nos metieron a Samantha y a todo, ahora nos quieren meter una discusión sin ningún tipo de efectos concretos, sino que al revés, el resultado de esto, si llega a avanzar, va a ser mucho más perjudicial para la gente, y esto tiene que ver con el presupuesto. Porque a mí me parece insólito que el gobierno nacional, que acaba de impedir en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Presupuesto y después en el recinto, que se debatiera seriamente acerca de la diferencia que había entre el presupuesto para el Poder Judicial, definido por la Corte y explicado para qué eran esos fondos, y el que inconstitucional e ilegalmente el Poder Ejecutivo había eliminado de esa discusión, había limitado en 252 millones, es decir, que estranguló presupuestariamente a la justicia para todo el 97, tome una medida que realmente tenga efectos favorables para la propia gente. Nosotros lo vemos. ¿Qué razón esta? Dije, primero, una especulación preelectoral. Y segundo, que es la más seria. Acá hace 2 años que hay directivas expresas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, incluso hechas a través de un estudio de Fiel, que en general opera como vocero o consultor del Banco Mundial en este aspecto de justicia, que viene diciendo que en la Argentina se gasta mucho en justicia y que hay que delimitar, hay que recortar el gasto en justicia. No le preocupa al Banco Mundial ni las necesidades de la gente, ni las posibilidades de brindar un mejor servicio, sino lo único que le preocupa que presupuestariamente el Estado gaste menos para poder seguir pagando los servicios de la deuda externa. Y en este aspecto no es casual, los últimos 30 segundos él termina los suyos y les doy los no es casual que el presidente de la Nación, después de reunirse con el presidente de Estados Unidos, donde viene toda una directiva, usted hablaba primero de los hielos continentales, todo este apuro, están las leyes, hay un montón de cosas que vienen con directivas apurados para hacer. Entonces, nuestra posición ni es caprichosa, ni es corporativa, ni es sectorial. Obviamente que si sabemos que acá hay una trampa, como estamos seguros que hay detrás de este traspaso, la vamos a resistir, porque no vamos a permitir, como pasa siempre, que los platos rotos los paguen los trabajadores ni los paga la gente. Nosotros tenemos un lema concreto: si no hay justicia para quienes trabajan en la justicia, es imposible pretender que la justicia dé justicia para afuera. Gracias, primero de todo, 30 segundos, Mató. No puedo, 30 segundos. Pueden ser 45. Me parece que se han mezclado las dos cosas. Yo pienso en la gente que tiene 5 o 6 años, seguramente muchos televidentes tienen pleitos pendientes. La administración, como está organizada por la Corte Suprema de Justicia acá en la Ciudad de Buenos Aires, es un desastre. Ha sido un desastre. Confiamos en el Consejo de la Magistratura. Yo personalmente no hubiera creado un Consejo de la Magistratura, pero la Constitución lo creo. Confiamos en que pueda ser modificado esto. Pero más allá de todas las cuestiones que podía ser discusión de otra audición, de otro programa, en el sentido si los empleados judiciales están bien, si los jueces están bien, etcétera, etcétera, eso es otra discusión. Yo lo que planteo es, la administración de justicia en la ciudad no es satisfactoria. Salga cualquiera de los televidentes, pregúntele a su vecino, a su amigo, a su pariente si confía en la justicia, no en el sentido de justicia de los jueces. Con este cambio va a ser peor, doctor. Si confía en el sistema judicial, si los tribunales están bien como está repartido en 18 lugares diferentes. Con este cambio va a ser peor. Nosotros confiamos que no, es un desafío. Yo empecé... Pero no es una voluntad de perdón, que yo no interrumpí. Yo digo, esto no es un tema... Yo dije, este es un tema muy complejo y confiamos en poder modificar. Yo estoy confiado en que el Consejo de la Magistratura, que va a ser pluralista, integrado como lo estableció los constituyentes hace menos de 90 días, tenga la posibilidad de modificar la estructura de administración de justicia.
Un planteo que yo hago: ¿cómo es posible que nosotros sigamos en la ciudad de Buenos Aires teniendo en diferentes lugares las comisarías de los juzgados? ¿Cuál es la razón de que el juez no esté en las propias comisarías? Quiero discutir ese tema. Hasta ahora los porteños no lo podíamos le discutir. prometo que lo vamos a discutir, fueron 2 minutitos, así que lo dejamos a Caviglione que sí, qué opina sobre el conjunto y sobre todo sobre las últimas Bueno, apreciaciones. las ideas del diputado me parecen magníficas, pero creo que si se hace el traspaso, como lo dijo recién Piumato, la cosa va a ser peor. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha confesado públicamente que carece de financiamiento para atender a las propias obligaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que Perdón, la Constitución, la Constitución establece que cuando se transfiere el servicio va acompañado de los recursos. Bueno, pero quiero No siempre pasa. ¿cómo fue la Es el derecho constitucional. Bueno, pero pero no veamos está la la Gaviglione, transferencia tiene de que terminar servicios Gaviglione. de educación. No estaba la Constitución, fue en el pero en 91. el país, en la Pero fue en el provincia. 91. No es y ahora estamos así. hablando del Está en crisis 94. todo el país. Tenemos derecho a No, reclamar. termina Caviglione. No, quiero decir lo siguiente, Por favor. esta fiesta ronda los 900 o 1.000 millones de pesos. Bastante distinto de los 250. Yo quisiera saber si la nación va a estar dispuesta a resignar o a aportar a la Ciudad de Buenos Aires en forma indefinida y permanente El presupuesto esos 1.000 es millones de pesos que 650. comprenden justicia, policía y establecimientos Es carcelarios. justicia. Doctor, le agradecemos mucho a todos, y cuando se está poniendo lindo siempre hay que dar un pase, pero es un buen pase. Vamos a darle el pase a nuestro columnista, el doctor Alfredo.